quería preguntar, ¿y tú consideras que esta parte donde, hablando de todo esto, la tecnología está siendo como, bueno, por ejemplo, yo tengo un celular, ¿cierto? Esto está Ajá, saliendo, perdón, está saliendo de mi cráneo. Así que digamos que esto es ya una expansión de, pues, del conocimiento, ¿no? O sea, lo que quiero decir que siento que ahorita con la tecnología, donde nos está llevando, nos estamos de poco a poco, como, ¿sabes? Como dice el dicho esto de que estás calentando el agua a la rana, ¿sabes? De poco a poco, ajá, nos estamos como que hay una yuxtaposición con la tecnología y nos sí, estamos mezclando de poco a poco. O sea, en el previo episodio que hemos tenido, yo te mencioné sobre esto de Neuralink, que están haciendo ya experimentos. Ya no es Neuralink, ya son muchas más empresas que ni sé los nombres de seguro, pero ya están haciendo muchos experimentos y no solo únicamente con la mente, sino como que obviamente ya hay pues manos hechas de robot y ya están como que perfeccionando ah, la tecnología. Lo que quiero decir es que siento que ya nos estamos convirtiendo casi, veo un futuro donde nos volveremos como cyborgs, ¿no? Y habrá como que nano, ¿cómo se llama? Nanotecnología que pues obviamente tendrá una inteligencia artificial incluida que reconocerá todo eso. Así que estoy viendo yo de poco a poco cómo esta parte tecnológica se está mezclando con la medicina y quiero yo pensar que esto nos va a expandir la conciencia, nos va a invitar a ver mucho más allá. Hay un miedo, creo que hay un miedo en la parte filosófica que están hablando de que si esto es ético, si no es ético, ¿sabes? Como que hay muchas preguntas, pero sin duda veo que se está, por el dinero que hay, se está impulsando todo ese camino allá y que hay también un miedo de que cuando ya nos conecte, ya cuando tengamos literalmente chips acá o donde sea que estemos, el chip, no sé, nos conectaremos con el internet. Y pues, ¿qué va a pasar ahí? Digo, ya son teorías lo que te estoy diciendo, pero yo creo que llegaremos a una conexión más con la gente, o sea, con la civilización. Por ejemplo, ¿tengo pruebas para esto? Claro, tenemos Internet. Por ejemplo, Internet, yo voy a Facebook, publico algo en Facebook o en las redes sociales y ya estoy compartiendo un conocimiento. Puede ser una fotografía, puede ser una publicación de lo que escribí, puede ser lo que sea, pero ya estoy enviando información, mis datos a un, pues, algo que se llama Internet y alguien de tal lugar del otro país está viendo esa publicación y no sabía que conocía, o sea, no sabía que existe Serbia, por ejemplo, yo estoy en Serbia, o no sabía que hay una ciudad que se llama tal en Serbia, ¿sabes? Como que está obteniendo conocimiento sin haber vivido. Obviamente tú sí. puedes leer libros y todo eso, pero es muy diferente porque hoy en día la tecnología te envía una cantidad de contenido a niveles rápidos, o sea, una información rápida que es anormal. O sea, estamos viviendo una época donde hay mucho contenido, las cosas cambian muy rápido, o sea, ya no, antes era de semana a semana nuevas cosas, ahora es como que de día a día, ¿sabes? Creo que estamos a nada de hora a hora. Y siento que obviamente eso tiene un impacto en nuestro nivel de comprender el mundo, ¿no? Habías mencionado en el previo podcast como que esas tecnologías están hechas para propagar como mucha negatividad, ¿sabes? Como que mucho la parte oscura, ¿no? Y pues de eso se alimentan, que está bien, es su trabajo, ¿no? Tienen que ganar de algo, pero a lo que voy es, con esa parte que están compartiendo, la gente se está alimentando de información. Y eso es un tipo de mecanismo como nos estamos ya, como que es la transición de que estamos de poco a poco practicando a estar más conectados como una civilización. Am, yo puedo notar ahorita en el 2025 una gran diferencia. Si, o sea, si comparamos 2015 y 2025, es como el iPhone, ¿qué? ¿Era iPhone 2 3 no sé, iPhone 3 cuatro. Y ahora tenemos el iPhone 16. Ya, chance, escuchando esto, ya salió el 17. Así que la diferencia es inmensa porque ha pasado de que
se ha creado nuevas aplicaciones, la tecnología ya no tiene como que, dizque 1 GB o yo qué sé, ahora tenemos como que 1 TB de memoria, digo, que son 1000 GB. O sea, vemos que nos estamos literalmente cada vez cambiando, ¿sabes? O sea, estamos tratando de consumir más y más y más tecnología. Y pues mira esto lo que estamos haciendo tú y yo, estamos haciendo una videollamada, ya no estamos en persona, estamos literalmente, esto Sí. es una dimensión. Yo estoy viendo una pantalla, tú también estás viendo una pantalla y alguien que no vive en esta época va a decir como que, este está loco. Está hablando con, con un pedazo de plástico, ¿no? Pero no, estamos literalmente, estamos en otra dimensión, estamos conectados a través de una cámara que nos está enviando bueno, frames per second, que sería ay, se me fue en español, perdón. Bueno, y nos está, o sea, literalmente mostrando imágenes en píxeles en una pantalla, la otra persona. Y es increíble. Así que lo que trato de decir es, ¿no crees que la tecnología es un instrumento hacia lo que estás diciendo que nos está expandiendo, nos está empujando a crecer? Sí, claro. No, te voy a explicar un poquito, ¿no? Ok. Entonces, hablamos de que todo esto es por ignorancia, pero no es porque yo diga que las personas no leen o son incultas, sino yo hablo a la ignorancia es de cosas que ignoramos, que no sabemos, que no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque realmente los gobiernos, las sociedades, etcétera, han mantenido al pueblo pues dormido, ¿no? ¿Y por qué dormido? Porque la información es para los sabios. La información también es oculta, por eso es el ocultismo. Pero si entiendes algo de electrónica y te vas a las pirámides, cual sea cualquier centro arqueológico, pues te vas a dar cuenta que todo está instalado como si fuera una memoria RAM de una computadora. Entonces, desde la antigüedad se ha usado la tecnología. ¿Y por qué se ha usado la tecnología? Porque somos seres que venimos y fuimos implantados en el planeta Tierra. Entonces, esto del planeta Tierra se llama Edén. Entonces, ese es el Edén, ese es el paraíso que nos entregaron para vivir una experiencia como te expliqué, ¿no? Todo es para la evolución. Entonces, todo viene de un principio. O sea, este principio en el que estamos nosotros viviendo en la Tierra, este no es el primer planeta Tierra. O sea, existió un primer planeta, un primer sistema que fue creado por Adán. Y Adán lo sacaron de la historia. Adán nada más es un ser que habla la religión, que era el hijo de Dios, y de ahí nació de la costilla Eva, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que realmente no entienden y no comprenden, o otras no quieren decir, porque al final se les cae el teatro. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Adán empezó a crear diferente programación. Y la primera raza que creó no fue el humano. La primera raza que creó fue un robot, fue un cyborg. Y de ahí fue empezando a co-crear la perfección que somos. Porque no se han dado cuenta que nosotros somos un robot biológico. Porque ¿cómo van a explicar cómo funciona el latido de tu corazón? Pues hay muchas teorías, pero la energía que hace que el corazón lata, pues al final es un átomo. Y toda esa energía atómica que está dentro de nuestro cuerpo es la programación y es el sistema que le permite a la humanidad vivir. ¿Y cuál es? Pues es el sistema energético, la energía que está emanando constantemente nuestro mismo planeta para poder vivir, para poder entender el proceso evolutivo. Entonces, toda la programación que ha existido siempre ha sido la parte electrónica.
Hay muchas cosas que van desenterrando los arqueólogos y de repente dicen, ¿por qué existe esto en esta época? ¿Por qué? Porque el planeta se ha reiniciado, siempre ha habido un reset, una programación que alcanza el clímax o alcanza la evolución que le corresponde y empieza el reinicio. Y ahorita que estamos viviendo un proceso de tecnología, pues no entendemos que pues somos un robot biológico. ¿Cómo funcionan las neuronas? ¿Cómo dentro de nuestra sangre existen células de glóbulos rojos, glóbulos blancos y demasiada información? Por eso vas al laboratorio y te sacan muestra de sangre. ¿Y cómo funciona? Esa es la pregunta. ¿Cómo funciona un hígado, un riñón, un páncreas? ¿Cómo funcionan los huesos? ¿Cómo fuimos creados en un vientre por una célula masculina y femenina? Y empezamos a crearnos. Y entonces toda esa es tecnología. Y la gente, las personas, no lo entienden, porque somos realmente esa tecnología. Ahorita estamos alcanzando una nueva enseñanza, una nueva programación, porque nos corresponde llegar a esa evolución, porque hemos pasado de eras tras eras. Entonces, cada era en mi información, en mi enseñanza y con los seres, razas, espíritus, maestros terrenales, maestros interplanetarios, maestros dimensionales, en mi enseñanza me han mostrado que cada era contiene 365,000 años para cruzar una era, pero el cuerpo humano tiene 365,000 cuerpos, 365,000 dimensiones. Y entonces, si no podemos entender esta dimensión, ¿cómo vamos a entender las demás dimensiones? Y todo eso es tecnología, porque somos cuerpos que nos desdoblamos. Y todo eso que nos desdoblamos, toda esa enseñanza está en lo invisible, que solo los seres que son clarividentes pueden ver esas dimensiones. Pero algunos nada más ven una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Pero para poder entender todas esas dimensiones que te estoy hablando, 365,000 dimensiones, pues tienes que tener una evolución para poder, en primera, soportar esa verdad, porque esa verdad está ahí. Entonces, ¿cómo vas a tener una mente para poder entender esa verdad? Porque nadie se ha dado cuenta que Dios o el ser supremo o el universo, como le quieran llamar, Él creó toda una programación, todo un sistema dentro de los softwares universales, dentro de los hardwares, dentro de los consejos universales, dentro de los sistemas. Y de ahí se va desprogramando toda esa información desde arriba para que cuando se proyecte en la Tierra sea a nivel atómico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos soportar toda esta información y entonces se nos va proyectando en forma holográfica esa información en un átomo. O sea, es tan minúscula esa información que tenemos que todo eso está oculto y no comprendemos. Se ha hecho demasiado trabajo para que la tercera dimensión se pudiera desprender, porque la quinta dimensión que se está acoplando a la Tierra, a nuestro sistema, entonces nosotros no es de que la quinta dimensión esté bajando, sino la quinta dimensión estamos nosotros subiendo a la quinta dimensión. Y entonces por eso están esas razas, por eso está toda esa parte de que hay naves, hay que se está acercando un asteroide o cualquier cosa, no, porque el sistema va en ascensión en espiral. Nosotros vamos ascendiendo, porque el planeta es una nave biológica que va ascendiendo y evolucionando y creciendo. Y cada vez que la Tierra crece, va creciendo por eras. Entonces se va expandiendo.
cada vez se va expandiendo y se va expandiendo, porque el conocimiento va evolucionando. Y entonces toda esa tecnología que está ahorita, todos los cyborg, que realmente un cyborg, pues es una persona biológica con aparatos electrónicos. Pero esa parte electrónica, ¿de dónde sale? Pues es de la Tierra, ¿no? Todos esos chips, ¿de dónde salen? Fueron creados en la Tierra. Todos esos químicos, todos esos pesticidas, ¿de dónde salen? Pues de la Tierra. Y entonces se le llama todo lo artificial porque nosotros lo fuimos creando. ¿Y por qué lo fuimos creando? Porque somos co-creadores, porque nuestros cimientos son de padres y madres co-creadoras. Y los padres de esos padres co-creadores, pues al final siempre va a ser Dios el co-creador. Y entonces toda esa tecnología que está constantemente en nuestra vida acorta las distancias, nos llenan de información, pero ahora, ¿de qué depende esa información? Si la vuelves positiva o negativa. Pero nosotros tenemos polos positivos y negativos, porque somos un cuerpo magnético de atracción y también repelemos. Entonces, toda esa programación que está en nuestra vida, en nuestra enseñanza, corresponde porque así es, porque la evolución nos va a llevar al mismo proceso. Entonces, toda esa tecnología, qué bueno que existe. ¿Por qué? Porque estamos en una era evolutiva, estamos en una era de transformación, estamos en una era de máquinas. Sí, qué bueno, pero la raza de Dios, la humanidad, nunca va a terminar. ¿Y por qué no va a terminar? Porque aunque le pongan baterías solares, aunque le pongan todo a esa tecnología, sin el sistema energético no sirve, no funciona. Y el humano es un generador de energía. Somos seres atómicos, somos seres que vivimos constantemente en procesos de enseñanza. Entonces, toda esa tecnología que se manifiesta tanto en la medicina, tanto en los carros, tanto en los celulares, etcétera, pues corresponde. ¿Y sabes por qué corresponde? Porque si no correspondiera, si Dios no diera ese permiso, pues ni existiera. Es así de sencillo. Entonces, si existe es porque hay un mandato divino. En los consejos universales donde existen los jueces, se dictaminó que existiera esa tecnología. O sea, no es decisión del humano, no es decisión de las grandes empresas, no es decisión de las logias, de los Illuminatis, de las razas extraterrestres, no es decisión de ellos, sino es decisión de los consejos universales, donde existen los jueces, donde se toman decisiones para que el humano contenga la información que corresponde en el aquí y en el ahora. Entonces, todo ese proceso que vivimos corresponde. ¿Y por qué corresponde? Porque está dictaminado. Pero la ignorancia es la que detiene la información. Porque lo que hace la misma ignorancia es manifestar una enseñanza individual. O sea, para las personas que son inconscientes, la tecnología es mala y que ya te están irradiando y que ya es un 5G, un 6G, un 7G, pero la tecnología está más avanzada. Lo que estamos viendo es el principio, porque existe mucha tecnología hipersónica, existe mucha energía que el humano no la logra entender. Y también quiero decir con esto, como tenemos diferentes cuerpos y dimensiones, nosotros tenemos un cuerpo robótico. ¿Y por qué es un cuerpo robótico? Porque es un cuerpo donde se programa. Y por eso somos programados constantemente.
Por eso te programa tu mamá, tu papá con sus miedos, con sus ideales, con su enseñanza, con su conciencia. Y en la escuela te programan con esa enseñanza de educación. Y en la vida vas aprendiendo puras programaciones. Y entonces tenemos un cuerpo robótico. Y ese cuerpo robótico está constante. Por eso las antenas te están irradiando. ¿Pero qué están irradiando? No tu cuerpo físico, están irradiando tu cuerpo tecnológico, tu cuerpo robótico. Y la tecnología 5G, 6G, y existen más tecnologías. Pero también somos y estamos irradiados constantemente por el sol. Entonces, cuando entiendes que la radiación penetra constantemente a nuestra vida, pero toda la gente está, te digo, es ignorante en el aspecto de la ignorancia, que ignoramos las cosas. Entonces, tu celular te irradia, la televisión te irradia, las antenas te irradian, pero el sol también te irradia, la luna también te irradia, el mar te irradia, porque todos tenemos un campo energético, un aura, y ese sistema áurico pues irradia energía, y es la fotónica, que es la ciencia de la luz. Entonces estamos constantemente en otros planos, en otras dimensiones, pues estamos irradiando. Somos radiadores, o sea, somos seres, por eso te hablo que somos seres atómicos. ¿Y por qué somos seres atómicos? Porque creamos energía, creamos alimento. Por eso las razas alienígenas, las razas extraterrestres, se conectan porque necesitan ese alimento, esa energía. ¿Por qué? Porque así corresponde, porque así se manifiesta y porque así debe de ser. Entonces, con esta explicación te explico esta parte de la tecnología. Muchas personas, sin importar quién, pero digamos que tienen una perspectiva similar a la tuya. No son chamanes, son personas, empresarios, yo qué sé, gente que trabaja en el gobierno, una persona común ahí en la calle. Creen eso, que somos como unas antenas que simplemente creamos energía y como civilización, lo raro de nosotros es como, ¿qué es lo que nos hace que el mundo, pues, esté como esté? Me refiero con el sistema que tenemos de vida, como el económico y así, es la constante busca de algo nuevo, ¿sabes? Siempre queremos algo nuevo. No sé, es algo, no nos preguntamos el por qué, porque creo que para los empresarios no es importante, simplemente cómo usarlo. Así que lo que ellos hacen es, tenemos el iPhone 15, saca el 19, el 16 el año que viene, ¿sabes? Y todos los consumidores están como que, no más, el iPhone 16. Y es como que, hey, pues no cambió tanto la tecnología. No, pero mira el diseño, nuevo color, está increíble. Y es algo que a mí me da mucha risa porque digo, güey, bueno, está bien, ¿no? Pero es como que solo estamos siempre en busca de algo nuevo y en realidad estamos en busca de energía porque también es entre la comida, ¿no? O sea, queremos comer, comer, comer y luego no sé, crean las papas o crean dulces y es como que tienen más azúcar, más energía y queremos más y los niños están locos y es como que sí, ¿sabes? Y luego se comen tanto azúcar como que están locos, ¿no? Como que simplemente el cuerpo por cuestión biológica, siempre está en busca de energía y siempre de crear algo nuevo. Entonces, me interesa a veces ver esa parte porque luego dice, bueno, tú creaste algo, pero lo que has creado, ¿en dónde lo estás dirigiendo? ¿Sabes? O sea, lo estás dirigiendo para un campo, digamos, a la luz o campo a la oscuridad, ¿sabes? Como que todo lo que existe en este mundo, tanto los servicios como los productos, son instrumentos, ¿no? Son como que, yo lo veo así, es como un color gris. Si lo vas a llevar a la oscuridad, se va a ir
a lo negro, si vas a llevar a la luz, seguir como que a lo blanco. Pero todo lo que ha funcionado, lo que ha traspasado civilizaciones es porque son productos que simplemente mantienen su, como te digo, la parte neutra, ¿no? Y, por ejemplo, ¿como qué? Ah, el agua, ¿no? O sea, el agua es un producto que todos necesitamos y así, pero si lo conviertes en Coca-Cola y lo tomas todos los días, pues no tan bien, pero si tú lo conviertes en un jugo así como que con sus fibras y todo, pues obviamente muy bien, digo, te estás nutriendo hasta mucho más que el agua, ¿no? Así que a lo que voy es, am, lo que pasa es que cómo canalizamos esta cosa que la verdad uno se pregunta, ¿son tus ideas? Yo, en mi creencia, en mi ver, en mis experiencias de vida, yo creo que toda mi existencia, las ideas que he tenido, obviamente, programaciones tanto de escuela, de familia, así, como también mensajes que yo digo, "Oh, esto no soy yo, ¿sabes? Como que esto no son mis Ujú. pensamientos, pero luego te pones o sea, a analizar y dices, vaya, medité, llegué a esta observación o a esta aclaración mental. No me gusta lo que no me gusta lo que tengo enfrente de mí, pero entre más pasa el tiempo, veo que no es que yo tenga razón, es que tiene razón como te digo, ese pensamiento esa información que me llegó. Entonces, me, m- noté que muchas personas, unos lo llaman ángeles, otros demonios, otros los llaman con nombres diferentes. Tú los llamas seres, en este caso, bueno, no sé si la palabra son interdimensionales, ¿verdad? Supongo que es Este, así. sí, porque están en otra dimensión. Sí, Si no estarían materializados físicamente. pues sí. Por esos seres Entonces, dimensionales. claro, claro. Sí. Y claro, o sea, como seres humanos estamos limitados, o sea, nuestro campo de vista es limitada, el oído es de 20 a 20,000 hercios, o sea, no llegamos a menos ni a más. Los perros pueden escuchar más, los perros pueden olfatear mucho más porque están creados, tienen una creación, pues, de que tienen como 200 o 300 millones de receptores más que nosotros, que los humanos que tenemos como 50 millones, es como que una cosa loca. Las serpientes pueden, creo que de ver, tienen como que pueden ver en la noche, nosotros no. Así que estamos literalmente ya o sea, viéndolo desde la parte como que técnica, tecnológica, estamos limitados en todos los sentidos. Y yo con eso entendí como, madre mía, lo que nos falta por aprender, ¿sabes? Ahí entendí como que no sabemos nada, no sabemos literalmente, o sea, tenemos una ignorancia, como dices tú, pero no sabemos nada, no sabemos nada y por eso muchos hasta creen que, pues lo mismo lo que estás diciendo, que en realidad toda esta información que estamos teniendo, pues no es nuestra, simplemente está llegando y yo lo comparto, esas personas que he escuchado, que no importa quiénes son, también comparten esa vista, pero bueno, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre todo estos, am, digamos, chips neuronales? De lo que están haciendo lo de Tesla y todo eso. Sí, Ok, porque pues te que está pregunto, bien. perdón, te pregunto Sí. porque tú no estás en el lado de la tecnología, estás diría como en el lado espiritual, de la sanación, ¿no? No. Ok, entonces, cómo lo podríamos explicar? Mira, ya ves que yo tengo una cama fotónica nuclear, ¿no? Ok, Entonces, sí, que tomaste tu terapia conmigo y que después hablaremos de, sí, para que me expliques tu experiencia. va, Pero esta cama totalmente es una cama interplanetaria y es tecnología. Entonces, es tecnología que no ven, que a veces la mayoría siente cuando los ingenieros, los biólogos, químicos, genetistas, los cirujanos, cuando están interviniendo en esta sanación. Pero como ustedes o los pacientes están dormidos, porque entran en ese proceso de relajación profunda, donde los voy llevando por medio de la meditación a entrar a esa etapa donde pues es la anestesia, pero muchos sienten, pero no ven
realmente el quirófano que está. Y ese quirófano tiene tecnología interplanetaria, tiene tecnología y robótica, porque cuando yo provoco el reset dentro del paciente, para terminar con todos sus procesos, con el problema de la mamá, del problema del papá, la enfermedad, el cáncer, el SIDA, o sea, todas esas programaciones, incluido las vacunas, etcétera, yo provoco un reset y desintegro todo ese cuerpo energético de toda esa creencia. Pero yo lo desintegro con programas, con robots interplanetarios que provocan una incineración del programa. O sea, te incinero el cuerpo que está recibiendo toda esa información, que es el cuerpo de la oscuridad. Y entonces cuando yo empiezo a reparar con los doctores, los ingenieros, los genetistas, empiezo a reparar todo el cuerpo y a meter nueva tecnología, nuevos órganos, pues es todo robótico. Y cuando empiezo a ya co-crear, el nuevo cuerpo se hace a base de una impresora. Es una impresora galáctica que va imprimiendo tejidos musculares, va imprimiendo huesos, va imprimiendo también la sangre. Y todo eso es la tecnología que yo manejo. Incluso yo manejo una tecnología que estuvieron por casi 9 años los doctores, los ingenieros solares, los doctores ingenieros de Andrómeda, de las Pleiades, de otras dimensiones, hablando de la quinta dimensión, séptima dimensión, novena dimensión, hasta la 275ª dimensión, que me enseñaron la técnica para hacer los implantes, chips neurológicos. Entonces yo co-creo esos chips para reparar los trastornos del humano, con niños que tienen autismo, con problemas de Alzheimer, problemas de Parkinson, problemas neuronales, problema del hígado, riñón, huesos, etc. Entonces yo al co-crear ese pequeño chip, yo lo implanto dentro del cerebro, pero lo implanto en una zona donde está la membrana aranoide. Entonces el cerebro está cubierto de como una bolsita, como si fuera una membrana, que existe la dura madre, el medio está la membrana aranoide y la pía madre y después sigue el cerebro. Entonces yo lo que hago es implantar ese chip y ese chip ya programado para reparar todo el problema biológico del humano, lo que hace es empezar a crear una ramificación, unas raíces y lo que hace dentro es colonizar todo el cerebro para reparar todas las neuronas. Y va creciendo todo ese chip, que es un chip interplanetario, extraterrestre, y lo que hace es empezar a tomar toda la información del cerebro y cambiar toda esa experiencia, reparar todos esos tejidos para que empiece a funcionar el cerebro como debe de funcionar. Y esas membranas, esas raíces, bajan por toda la médula ósea dentro de la columna y se conectan a todos los órganos. Y lo que hacen es empezar a estimular el crecimiento de unas nuevas células madres para empezar a co-crear células embrionarias, para que se dirijan a todos los órganos y empiecen a reparar. Entonces, ¿qué hacen estas células embrionarias? Se empiezan a comer las células defectuosas del órgano. Pero todo es por tecnología, todo es por programación. Anteriormente la medicina que yo manejaba, pues era parecida como al Reiki, era a base de plantas, empecé a dar sanaciones, limpias energéticas, etcétera, pero mi medicina ha ido avanzando con la tecnología que va correspondiendo dentro de mi enseñanza. Entonces los chamanes, los guías espirituales todavía están con la plantita, todavía están con el peyote, todavía están con el honguito, todavía están con el sapito. O sea, todavía su tecnología
más bien su enseñanza, todavía están en eso. Entonces les falta todavía evolucionar al proceso que corresponde y necesitan actualizarse, porque la tecnología y la programación que se está compactando dentro del planeta Tierra, o sea, la quinta dimensión, pues es pura tecnología. Es pura tecnología que está permitida por la creación divina, está dictaminada. Y entonces lo que está haciendo las empresas con esos chips, están imitando esa tecnología que te estoy diciendo. Porque ellos están poniendo esos chips físicamente. Ellos los trabajan electrónicamente y van creando ese pequeño chip que implantan en la cabeza y lo ves aquí implantado. Pero la tecnología que yo manejo va por dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque lo que hago es desmembrar o abrir los cuerpos, las dimensiones, para yo llegar a la membrana aranoide, para poder sanar y reparar e implantar el chip que corresponde para reparar lo que es. Entonces, todos los niños índigos, todos los niños cristales, todos los niños solares, lunares, les cambiaron el nombre. Entonces los clasificaron con TDAH, los clasificaron como niños autistas y ahora pues están tomando pastillas, ahora los tienen encarcelados socialmente porque ya les dieron un nombre. Pero realmente todos esos niños índigos cristal siempre han estado, porque todos hemos estado desde la niñez y tenemos un niño imaginario, un amigo imaginario. Y estamos siempre perdidos en otras dimensiones. Y es lo que se contiene dentro de toda esa programación neuronal. Entonces, con todos los niños que yo sano, niños índigos, niños cristal, perdón, niños diamantados, niños arcoíris, niños solares, lunares y niños de otras razas interplanetarias, existen razas que lo que han hecho con esos niños es bloquearlos. Y entonces cuando me meto a sanarlo, su cerebro está desfragmentado, su cerebro está roto, su cerebro está dañado. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues con la ingeniería genética neuronal empiezo a reparar todas esas neuronas, todas esas programaciones. Y me puede llevar meses para poder reparar un cerebro. Pero al final ese niño llega a tener una vida normal. ¿Y por qué llega a tener esa vida normal? Porque yo apelé contra los consejos universales para poder ver el expediente, para poder entender que ese niño tenía que vivir con esa experiencia evolutiva. Y accedí a esas dimensiones para que me pudieran dar el permiso para poder trabajar con este niño, para poderlo sanar, para poderle permitir anclarlo en la tierra y sacarlo de ese atrapamiento de razas interplanetarias. Porque hay muchos acuerdos con los gobiernos donde esas razas te pueden tomar para experimentarte. Pero al acceder yo a los consejos universales, a los jueces, pues pido esa parte, ¿no? Donde me muestran el expediente para poder ver si ese expediente sigue activo o ya caducó. Y si ya caducó, pues para poder intervenir. Y entonces toda esa tecnología está constantemente, o sea, siempre va a estar y siempre es la que nos va a llevar a los siguientes procesos de entendimiento, porque no te puedes quedar en la antigüedad, no te puedes quedar con el pasado, no te puedes quedar y no puedes no evolucionar. Y por eso la tecnología, hay mucha nanotecnología que ya se implanta en cápsulas para poder checar todo tu tracto digestivo, tus intestinos, o sea, todo tu cuerpo. Y al final corresponde, porque al final así es. Y te digo que al final, porque no es tu decisión, no es la decisión ni de los gobiernos, no es decisión
de los seres que supuestamente contienen a la Tierra atrapada, etcétera. No es la Matrix, o sea, al final es la voluntad absoluta de la creación divina. Entonces, a lo que voy es de que estoy de acuerdo con la tecnología, sí, y existe la parte de oscuridad, sí, pero también hay que entender el por qué te corresponde vivir esa parte oscura, porque ahí viene también la parte karmática, porque luego dices, bueno, yo soy bien bueno y nunca he hecho daño y me va bien mal, me da cáncer, me enfermo, me suicido, perdón, mi mamá se murió, mi amigo se suicidó y tu entorno se vuelve bien hostil, pero tienes que preguntarte realmente qué hiciste en otra vida para estar recibiendo esta enseñanza o esta experiencia. Y hay enseñanzas repetitivas, porque el humano vive en la parte repetitiva, porque somos seres necios que no queremos entender a la primera. Entonces te llega, hablo en la parte de parejas, te llegan parejas que le llaman tóxicas, y la pregunta es como, ¿por qué te llega una persona tóxica? Esa es la historia de Más mi bien que vida. estás. Entonces, ¿por qué estás tú generando esa energía? ¿Por qué tú estás atrayendo esa energía? Y empieza la etapa repetitiva constantemente, la misma experiencia que tienes que aprender, que tienes que sanar. Y ese es el problema, y es una programación. Y la programación, pues son números, son frecuencias, y eso se llama tecnología. ¿Ok? Sí, sí, está perfecto.